At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. El titular en los medios fue el siguiente: alumno deja en estado grave a profesora tras agredirla brutalmente en un liceo bicentenario de Trehuaco. Esto es en la región de Ñuble. Para conversar de esto, que tiene harta complejidad, y lo único bueno, me imagino, de este suceso es que nos permite conversar sobre distintas aristas que tienen que ver con la ley de inclusión escolar, la ley TEA, con el trato de los profesores, etcétera. Estamos al teléfono para esto con Macarena Silva. Macarena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Quique, buenos días. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien, sí, ningún problema. Ah, perfecto. Macarena es psicóloga, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación y directora del Instituto de Estudio Avanzado en Educación de la Universidad de Chile. O sea, tiene todas las credenciales para hablarnos de esto. Oye, ¿qué con los antecedentes que tienes, que son no muy distintos a los que nosotros tenemos a través de la prensa, ¿qué ves ahí en esa agresión? Me parece, sabes que le he dado hartas vueltas, porque es una situación que yo creo que es muy dramática, es como una tragedia. Hay mucha gente que se estaba preguntando de quién es la culpa, de si la profesora que le dijo algo, que el niño no sé qué, que la familia. Y yo creo que es justamente lo que no deberíamos hacer, pensar como dónde está la culpa de un hecho que yo creo que es dramático para todas las partes involucradas y también para como sociedad, digamos. Son cosas que no deberían pasar, no queremos que pasen. Entonces, eso en primer lugar. Me parece que hay que tomar distancia y tratar de entender esto de una forma más social, pensando qué es lo que está ocurriendo. Claro, porque estos son los típicos problemas que no hay que sacar conclusiones rápidas, porque no sirven para nada las conclusiones rápidas en este caso. Exacto. Para poner un poquito de contexto, esto fue en Trehuaco, en la región del Ñuble, una profesora que fue golpeada el lunes por un alumno que tenía 14 años, quien, según el padre del alumno, tiene trastorno del espectro autista TEA. La profesora ahora tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica, o sea, fue un ataque fuerte. Y también también hubo un caso en San Javier, pero ahí no tenía TEA. Primero que nada, cuando hablamos de trastorno espectro autista, ¿cómo lo defines? ¿Y quién define que un alumno tiene TEA? Mira, hay distintas formas de diagnosticar. Hay test que existen, test que aplican psicólogos, que lo pueden aplicar también terapeutas ocupacionales para definir si un niño cae dentro o no del espectro autista. Es interesante esta idea de espectro, porque te indica, ¿cierto?, un continuo, donde hay niños que están más cerca de una manifestación del autismo más severa, mientras otros están con una manifestación bastante leve, que son más cerca de lo que la gente conoce como Asperger. ¿Ya? Perfecto. Entonces existe todo este continuo. Entonces, más que decir si un niño tiene o no tiene, lo que te permiten esas evaluaciones es ver la severidad, porque como todo a ver, ahora no se dice trastornos, pero todo este tipo de conductas que son un poco que derivan, o sea, que se desvían de la norma, digamos, en general tienen configuraciones diversas. Siempre es la dificultad de diagnosticar, porque ningún niño ni adulto suele calzar perfectamente en el molde que se describe cuando uno describe algún trastorno. Pero dicho eso, hay dos elementos que suelen ser como lo central
que define a los niños del espectro autista. Uno de ellos son las dificultades en la comunicación y en la interacción social, que eso nuevamente va desde severo a menos severo, digamos. Por ejemplo, hay niños que, si hablamos de severidad, que tienen muchas dificultades incluso para comunicarse oralmente, es decir, niños que prácticamente no hablan. Y eso hasta el otro extremo, donde hay niños que tú puedes ver que están en las escuelas, que son más cercanos a niños Asperger o en el espectro, pero muy, muy leve, que tienen una comunicación que en realidad tú no podrías distinguir si es que un niño que es del espectro autista o no. Claro. Oye, y la interacción social, y también tienen conductas repetitivas. Pueden ser físicas, movimientos así como estereotipados, o también conversaciones consigo mismo. Suelen tener ese tipo de conductas que son repetitivas, o también algunos manierismos. Esas dos cosas son claves, no así la violencia. Es un buen punto, aborda eso, porque, claro, en este caso, como conocemos poco, la mayoría de las personas no tienen claro cómo es el comportamiento de las personas con TEA. Entonces, parece ser que tras esto hay una tendencia a la violencia que no es así, como dices tú. No. La violencia tenemos que pensar que en genérico, con niños con o sin algún tipo de diagnóstico, la violencia es cuando falla, o sea, las conductas violentas ocurren cuando falla el autocontrol y la autorregulación. ¿Ya? O sea, eso puede pasar en niños que no tengan ningún diagnóstico, que tienen un nivel de baja tolerancia a la frustración y que les cuesta mucho modular lo que les sucede, y entonces expresan alguna conducta violenta, no pueden canalizar de cierta manera. Y claro, en los niños autistas eso también puede pasar, y es más bien una manifestación de, como decía antes, de alguna frustración o de percibir algún elemento que es particularmente sensible para ellos. Por ejemplo, niños que tienen dificultades con la tolerancia de ciertos estímulos, como ruidos fuertes, etcétera, y eso es esa dificultad o incapacidad a veces para tolerar esos estímulos que los sobrepasan, puede llevar a que hayan reacciones violentas, pero no se considera una característica que defina al autismo, y eso me importa mucho dejarlo claro, porque a veces cuando ocurren estos casos se tiende después a estigmatizar. Claro. y no es así. Claro, porque se tiende a estigmatizar en el mundo el niño, que yo me imagino que así era antes, el niño problema dentro del curso. Claro, por supuesto. Claro. Oye, bueno, la ley de inclusión escolar busca, entre otras cosas, garantizar la permanencia en los colegios de los niños con necesidades educativas especiales. Entonces hay un debate a partir de esto, que si hay recursos, capacitación para que los profesores sepan manejar estas situaciones. Estoy cuidándome mucho el lenguaje porque entrar es muy difícil. No, es que entrar acá y con todo, perdones si hay alguien que tiene un hijo TEA, no soy experto y no me cuido mucho con las palabras, pero ¿cómo funciona la ley de inclusión escolar? Mira, yo creo que, siendo bien sincera, han habido bastantes dificultades en la implementación. La idea de inclusión en sí misma es una idea positiva, por supuesto. O sea, no puede ser que la escuela no tenga espacio para todos los niños y niñas, sean como sean, digamos. Tengan no sé, tengan diagnóstico, no tengan diagnóstico, no puede ser eso. Entonces, en principio, el fundamento está bien. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas dificultades, como decías tú, en términos de los recursos, las capacitaciones, pero yo creo que también es importante tener ojo en cuál debería ser el foco de estas capacitaciones, porque los docentes, los profesores, son profesores, esa es su profesión. No son psicólogos, no son terapeutas ocupacionales, no son educadores diferenciales, y no podemos pretender, ni ellos tampoco, serlo.
¿entiendes? Entonces, no es que los profesores tengan que ser, por ejemplo, expertos en autismo o expertos en síndrome de Down, sino más bien cómo podemos hacerlo para que existan equipos de apoyo, y no solo que existan, sino equipos de apoyo que trabajen de forma bien interrelacionada y de forma colaborativa con los docentes de aula. Entonces, claro, la capacitación está bien, pero yo creo que debería ir más en esa línea. Cómo se forman equipos que permitan que la inclusión uno la pueda ver bien implementada en el aula, digamos. A mí me preguntan mucho ese tipo de cosas. Yo me especializo principalmente en lenguaje, entonces me preguntan mucho, pero ¿qué pasa con los niños con dislexia? ¿Qué pasa? Y está bien, los profesores tienen que tener un conocimiento, ¿sí?, que sea más profundo que el común de las personas. Sin embargo, tampoco se trata de sobrecargarlos con que se especializara como si fuera otra profesión que están adquiriendo, porque no debería ser así. Acá me dicen que un auditor que se dice SEA, condición... sí. Condición, y me lo dicen buena en todo caso, no, condición del espectro sé. autista, o sea, es SEA. Yo estoy aprendiendo de esto, la verdad. Dice... ¿Sabes lo que pasa? Sí, dime. Es que depende, porque yo creo que todas las terminologías en este tipo de casos han ido variando, han ido evolucionando, tratando de reflejar de mejor manera lo que sucede con niños y niñas, en vez de la típica cosa, pues en vez de encasillarlos en un diagnóstico. Entonces, y esa evolución a veces es un poco rápida, o sea, incluso el concepto de necesidades educativas especiales es controvertido, porque hay estudios que muestran que finalmente no es que tengan necesidades educativas especiales. Todos los niños necesitan aprender y pasarlo bien en la escuela. Claro. Entonces, no es que tengan una necesidad distinta a otros niños, es como la escuela establece las condiciones para que todos los niños puedan desarrollarse de la mejor manera. Claro. Pero no tienen una necesidad diferente. Me dice este auditor, el gran problema, y yo lo viví, es que los profesores y los colegios no tienen ninguna capacitación y no saben apoyar a los niños. Me dice, de hecho, yo tuve que cambiar de colegio a mi hijo por esto. Entonces leo en el Mercurio también que hay una serie de obligaciones que impone la ley, pero son estas típicas leyes que es el enunciado, pero después el título de la canción la ponen, pero después hacia abajo la letra de la canción no la ponen. Entonces, al final se habla de unas salas de calma, por ejemplo, en los colegios. Sí. Claro, y dicen acá que no hay ni un recurso para poner una sala de calma. Sí, también fíjate que, está claro, hay una falta de recursos, hay falta de capacitación, hay falta de profesionales, por ejemplo. No sé si tú has oído los tutores sombra, que son personas cuéntame, que ¿qué es lo que es? acompañan. Ya, son personas profesionales, especialistas de educadores diferenciales, a veces terapeutas ocupacionales. Sombra, porque están todo el tiempo al lado del niño o de la niña, ¿sí? ¿Ya? Apoyándolo durante toda la jornada escolar o durante algunos espacios de la jornada escolar. Entonces, en los casos más severos, no necesariamente del espectro autista, sino que casos más severos pueden ser de otro tipo, existe la opción de tener tutores sombra, que son de gran ayuda porque están bien informados y internalizados de lo que le pasa o le puede pasar a ese niño o niña para ir acompañándolo durante la jornada. Pero imagínate el costo de tutores sombra. Claro, si hay colegios que no tienen ni para tener un profesor. Claro. Claro, y eso se ocupa, yo lo he visto en otros países, cuando he visitado salas en otros países, que es habitual que en casos severos existan tutores sombra, personas que cuando los niños quieren salir de la sala, porque están un poco sobrepasados, por ejemplo, de estímulos, ya por decir algún ejemplo, la tutora sombra salía con el niño, esperaba que caminara, se calmara y luego volvía con él a la sala de clase.
¿Mm? Claro, porque la tentación, Entonces, aquí la típica tentación es decir, ya, ¿por qué no armamos un colegio para niños SEA o TEA? Y que mm, estén ahí todos y es más fácil, pero no es así. Entonces, ¿cómo mm, resolver? Yo leo aquí en el Mercurio Experto, Yalil Said, que es gerente general de una consultora, que habla que acá la ley impone, pero no hay recursos para hacerlo. Entonces, es letra muerta, po. ¿Mm? sí, igual es que, ¿sabes lo que me pasa a mí con esto? Es ¿Mm? que yo creo que, a ver, no sé cómo decirlo, pero no me sorprende porque muchas veces los cambios que se han hecho en educación y también en otras materias parten a veces con un documento que no se implementa bien en el aula, que no se sabe cómo hacer, que hay que perfeccionarlo, que sé yo, que no hay recursos, y después se empiezan a generar recursos y se empieza a movilizar el cambio. Ahora, por supuesto que no es lo ideal. Uno Mm. esperaría que cuando hay una ley, sea una ley que esté acoplada con los recursos para que ésta se implemente, ¿no? Em, Sin embargo, yo creo que todo lo que está pasando no significa que haya que dar un paso atrás en la inclusión, sino que ver cómo ajustamos esto para que los profesores y profesoras puedan efectivamente lidiar con la diversidad, porque finalmente, ¿sabes qué? A mí lo que pasa con la inclusión es que uno tiene la idea de que ya, mira, la escuela ahora va a tener espacio para que personas diferentes ingresen a la escuela. Claro. Como que así se suele entender. Y así nos Cuando así expiamos nuestras culpas para no dejarlo al claro, es margen. como, ¿Mm? por supuesto, es como, mira, somos súper buenos, entonces les vamos a dar un espacio, Claro. ¿ya? Ah, Con alguna, con igual nos algunas, obligaron, pero lo vamos a hacer igual. sí, y con ¿Mm? algunos resquemores, ya, Claro. ok. Pero la verdad es que yo pienso que la concepción que debería estar más bien detrás de esto es, todos somos diferentes. O sea, los Mm. niños que no tienen un diagnóstico, o sea, el resto de la sala no son un grupo de niños que se comportan todos iguales, que tienen familias de cierto tipo. No, no es así. Entonces yo creo que más que pensar en démosle un espacio a alguien que es diferente, es mirar, somos todos diferentes, ¿ya? Todos somos más buenos para una cosa, más buenos para otra, en fin, y como la escuela, como un núcleo de la comunidad y también de la sociedad, se hace cargo de eso, pues de que todas puedan ser partícipes de la sociedad. Yo creo que es un poco más macro el tema de la inclusión. Por Claro. eso digo que esto de ver si el niño, si la profesora, esto de individualizar las posibles culpas, creo que no ayuda tanto, sino que es pensar un poco más en cómo a nivel social se materializa la inclusión. Y dentro de eso la escuela es como una especie de, uno la mira con microscopio, digamos, y es como un laboratorio, así como qué pasa en la escuela, porque es Mm. un lugar donde casi todos tenemos algún vínculo, porque fuimos a la escuela, los niños, los que tenemos hijos, los niños van al colegio, entonces es muy familiar, ¿m? Muy Claro. familiar y todos lo conocemos cómo funciona. Entonces es un espacio donde esto, cómo se materializa, esto de que todos somos parte de la sociedad, es clave. Claro, me ¿M? dice la persona que te estaba comentando, el auditor, habla de las sombras que mencionabas Sí, tú, me dice, el problema es que sí, si el colegio no tiene la capacitación a los docentes en general, no mm, sirve de nada y además la mm. sombra lo paga uno, me dice, no el colegio. Tenían que pagar la sombra el Sí, apoderado. po. Mm, Sí, pues por eso te digo, no hay claro. recursos de las escuelas para la sombra. En otros países sí es parte de lo que ofrecen las escuelas. Acá no, no, no. Y no hay recursos para eso, ni tampoco para otro tipo de apoyos que puedan ser un poco más específicos. Mm, Yo estoy de acuerdo con el auditor en que debe existir alguna capacitación más general, no solo para docentes, sino que para escuela y comunidad, porque las familias también son importantes en este tema. mm. Las familias, bueno, porque es el núcleo donde los niños pasan todas las horas en las que no están en el colegio. Entonces, para ver cómo entender el tema, cómo apoyar y etcétera, es importante que sea a nivel más de todas las interrelaciones que se dan profesores, directivos, padres, niños. ¿M? Y
Claro, y lo otro que me dice el Se me auditor olvidó es lo que te que iba a decir. encontrar sombras es súper difícil, me dicen. No es que haya Mm. un casting de sombras, sino que, claro, tiene que eso tener cierta No, po. capacitación. Es complejo el Mm. tema, y Así un es. tema que se habla poco. Bueno, esto surge a partir de la polémica por la agresión, pero en general, bueno, Claro. uno está aprendiendo. Yo de hecho aprendí mucho hoy día, pero sé nada del tema y claro, y tengo hijos chicos que están en una comunidad escolar que lo más probable es que hayan niños con SEA y no lo asumimos. Macarena, Mm. perdón, 1.000.000 de gracias por la conversación. Macarena. Macarena, sí, sí, te dije Macarena. Primero Magdalena, después Macarena, Macarena. Macarena. Oye, ¿cómo se llama el retoño? ¿El mío? El que está hablando ahí. Perdón. Ah, mi hijo se escucha. Se Sí, llama está lo Joseph. mismo. Estamos, Es que estamos, no sabía que se escucha. no. Se llama Joseph. Ah, ya, perfecto. Mándale saludos que salió al aire hoy día. Es su primera Saludos a intervención periodística, dígale. Y la Filipa va al lado ahí tratando de que no hable tan fuerte. Ya, Están los dos. los dos. Saludos a los niños, ¿ah? Gracias, Kiki, que estés muy bien. Ya, cuídate, chao. Igual, chao.